Bueno, comenzamos con el curso. Bienvenido a la gente que está de manera remota. Le damos la bienvenida también a la gente acá del showroom de FIESA. Cualquier duda, si voy muy rápido me avisan, me interrumpen, les paso el micrófono, siempre hablen bien cerquita, cualquier duda que tengan. Déjenlo por ahí, no hay problema. Bueno, muy bien. Vamos a, en este curso, primeramente, teoría de funcionamiento del sistema de GPS. Después vamos a profundizar un poquito sobre las características de los equipos, las aplicaciones, y ya al final veríamos la programación. Bueno, damos comienzo. Primeramente, el sistema de GPS está basado en 24 satélites, conocido también como Navstar. Estos están distribuidos en órbitas a una distancia de aproximadamente 20.000 kilómetros y del plano ecuatorial la inclinación es de 55 grados. Después entre cada órbita más o menos 60 grados, lo cual completa 6 órbitas y 4 satélites en cada una de estas órbitas. ¿Cuál es la idea? Que mínimamente cada receptor en cualquier lugar del planeta vea 4 satélites, que es lo que se necesita para fijar la posición. Después vamos a ver más en profundidad a qué se debe esto. Por otro lado, les comentaba, las órbitas duran aproximadamente 12 horas, en realidad un poquito menos. O sea, que si estamos fijos en un punto en la Tierra, a lo largo de un día lo veríamos pasar 2 veces al mismo satélite. Después, como característica destacada, constan de un reloj atómico. El tema que el cálculo de la posición está basada en retardos, ¿sí? El tiempo que tarda la onda en ir desde el satélite a nuestro receptor. Entonces, este reloj atómico tiene una precisión, calculen más o menos 1 segundo en 1.000.000 de años. Así que, comparado con un reloj de cristal, ven cuál es la diferencia, que es bastante importante. Después, alternativas, o sea, no es el sistema de GPS desarrollado por Estados Unidos, no es el único. Por otro lado tenemos el GLONASS, que algunos receptores también trabajan con ese sistema. De hecho, de Matrack también hay una línea que lo trabaja y que está activo. Después podríamos mencionar el Galileo y el de la Unión Europea y el Compass de China. Pero eso están en desarrollo, todavía en pruebas, no está completado. Después, acá podemos ver un paneo más o menos de lo que son las órbitas. Las órbitas de los satélites están en una región media. Yo les decía más o menos 20.000 kilómetros. Las órbitas que se les llama geoestacionarias, que serían de satélite de comunicaciones, lo mismo que órbitas bajas. Las geoestacionarias, el satélite, si miramos desde la Tierra, lo vemos en un punto fijo porque gira a la misma velocidad que la Tierra. Después me pareció piola ver este gráfico, el GIF animado, en donde podemos ver en distintos puntos la visibilidad de satélites. En general siempre vamos a ver más de 4, ¿sí? 5 o 6 seguro. Y de ello también dependerá la precisión después en la ubicación del equipamiento. Podemos decir, en el sistema este de rastreo satelital, que tenemos 3 segmentos. Un segmento sería el segmento del espacio propiamente dicho, de los satélites. Un sector de control que está constantemente monitoreando los satélites, las órbitas y haciendo correcciones si es necesario. Y el sector del usuario, con los propios receptores. En general, el sector de control, ¿qué es lo que hace? Actualizar los temas de las órbitas, los relojes. No olviden que los satélites poseen primero paneles solares que se van reorientando con la posición del sol para recargar baterías. En algún momento tendrán periodos de sombra en los cuales tendrán que basarse simplemente en este tipo de energía.
Y después también poseen propulsores, los cuales realizan correcciones o desviaciones que hubiera sobre este tipo de órbitas. En el gráfico podemos ver lo que ya les mencionaba anteriormente, el ángulo de la órbita, la distancia de los satélites, y después hay una serie de datos que tiene que adquirir el equipo para lograr la posición. Esto es importante destacar porque a veces uno se pregunta por qué el equipo a veces logra una posición instantánea o a veces está varios minutos para lograr la posición. Por un lado, un dato importante es lo que se le llama el almanaque. ¿Qué viene a ser? Un dato liviano en cuanto a lo que es información de posición de los satélites, el estado de salud y el reloj de todos. Ese estado, cuando uno enciende el receptor, hola, buenos días. No, por favor, no hay problema. Cualquier cosita, si no se entiende algo, me van interrumpiendo. Entonces, como les comentaba, el almanaque está compartido por todos los satélites. Cuando uno enciende un equipo, lo primero que hace es, algún satélite que tiene visible, adquirir esa información. ¿Para qué le sirve? Nosotros, como vimos en el GIF anterior, hay satélites alrededor de todo el planeta. Pero, ¿de qué le serviría al equipo rastrear? Si el equipo está en la posición superior, no alcanzaría a ver los satélites en la parte inferior. Entonces el almanaque lo que le dice cuáles van a estar visibles, cuáles tiene que rastrear. O sea, el equipo ya, cada satélite tiene una señal y entonces el equipo sabe distinguir esa señal que se diferencia entre los diferentes satélites. Y por otro lado, otro dato que necesita el equipo es lo que se le llama efeméride, que ahí ya sí es un dato preciso de la órbita, porque nosotros, el equipo calcula la distancia en base a ese tiempo. Pero después, ¿en dónde está ubicado en el espacio? Ese es otro de los problemas. Con la efeméride lo tiene. Eso ya depende de cada uno de los satélites. O sea que el equipo primeramente baja el almanaque. Eso tiene una ventana de tiempo que le puede durar unos meses, si está más o menos en la misma posición relativa. Pero el almanaque tiene, la efeméride, disculpen, tiene una validez aproximadamente de media hora. Entonces es así que el equipo, tomando esos datos y adquiriendo de varios satélites, logra captar la posición. Después, el tema del reloj. Tenemos dos señales, no voy a ahondar demasiado, ni que sea demasiado técnico, un código CA y un código P. El código P está restringido para uso militar y lo que está al público es el código CA, con lo cual se logran precisiones de entre 8 y 16 metros. ¿Sí? A ver, no sé si alguno está haciendo una preguntita por el chat. Bueno, disculpen, seguimos. Acá se puede visualizar el tema de las diferencias de tiempo. El equipo sincroniza su reloj interno de cristal, un tanto impreciso comparado con el reloj atómico de los satélites, y después lo que obtiene son diferencias temporales. La distancia que será el tiempo con la velocidad de la luz, que es lo que tarda la onda, y con eso calculan el tema de la distancia. Acá vemos un poco más a detalle por qué los dos círculos. Supongamos un corrimiento en tiempo. Acá lo estamos viendo en el plano. Si tuviera dos satélites, tendría esta siguiente intersección. No tomaría el punto de arriba porque en teoría estamos cerca de la Tierra, así que el punto más alto se descarta. Con 3 satélites ya es menor, pero en realidad son esferas, si lo analizamos. Con un solo satélite podría estar en cualquier lugar de esa esfera. Con 2 ya estamos dentro de lo que es un círculo y la intersección.
Ustedes fíjense que si los satélites están muy cercanos, este círculo sería muy grande. O sea que cuanto más alejados estén los satélites que está tomando, mejor precisión tengo. Eso después lo vamos a ver más adelante. Con 3 ya tengo una distancia entre 2 puntos. ¿Sí? El secreto del tema de los 4 satélites es que nosotros tenemos, por un lado, 3 distancias y nosotros tenemos que determinar la posición en el espacio, X, Y, Z. Y la otra incógnita es el tiempo. Entonces necesitamos 4 ecuaciones para lograr resolver el equipo esas incógnitas. Acá, bueno, en otra imagen podemos ver más claramente lo que les estoy comentando. No sé si hasta acá hay alguna duda o más o menos les queda claro el procedimiento o cómo se realiza la medición. Exactamente, bueno, pero el otro está basado en radiofrecuencia. Acá nosotros, no es una triangulación exactamente, en inglés le llaman trilateralation. En realidad estamos midiendo distancias y la posición en que está el satélite en que estoy midiendo esa distancia. Exactamente, sí, porque nos está dando también la altura. Exacto, es en 3 dimensiones, tal cual. Después, un tema importante a ver son las fuentes de error en este tipo de equipamiento. Por un lado, tenemos la influencia de la troposfera. Todas estas capas, digamos, desde el espacio libre, imagínense que está a 20.000 kilómetros, después tiene que atravesar las diferentes capas de la Tierra, troposfera, ionosfera y demás. ¿Qué pasa? Se produce una difracción de la onda, como ocurre con la luz al pasar por un prisma y demás, porque estamos hablando de distintos índices. No me voy a poner demasiado técnico con cuestiones físicas, pero esa difracción me produce una diferencia de camino. Esto tendría que venir en línea recta y entonces el equipo termina midiendo una distancia mayor. Eso nos introduce más o menos unos 3 metros. Por la ionosfera, 10 metros. Errores de efemérides. Errores de efeméride, errores en la órbita del satélite. Yo antes había mencionado que se bajaba por un lado el almanaque, que era una información global, que al equipo una vez que lo adquirió ya le sirve por largo tiempo, y la efeméride es válida por media hora, pero es la información del satélite. No se olviden que la influencia de otros planetas, el Sol, la Luna, hace desviaciones sobre la órbita ideal. Si bien después el satélite hace correcciones con el motor, el propulsor que tiene internamente, y desde las estaciones terrenas hacen correcciones sobre la efeméride que informa después al equipo, típicamente podemos esperar un error de 3 metros solamente por ese evento. Errores en el reloj del mismo equipamiento, 3 metros, caminos múltiples. Ahora eso después lo vamos a ver más gráficamente, pero caminos múltiples es cuando hay reflexiones en edificios y demás. Todo tipo de reflexiones son caminos múltiples. Ustedes si recuerdan antiguamente, bueno, ahora ya es bastante difícil poner una antena, pero eso que provocaba fantasmas en los viejos sistemas de televisión. Bueno, en este caso lo que provoca son diferencias importantes de camino, y la única manera de... ¿Cómo se imaginan que podría el equipo darse cuenta que es una reflexión y no una onda que viene directo del satélite? Diferencia de potencia de señal es una. ¿Y qué otra es? Muy bien. ¿Y qué otra? ¿De qué otra manera se podría dar cuenta? La dirección, decís, en la que... la dirección en la que viene. Claro, el ángulo es muy diferente de una onda reflejada respecto de la onda directa del satélite. Imagínense después, tal vez lo reiteremos, pero viene bien mencionarlo, más o menos trabajan con a una frecuencia del orden de los gigahertz y una potencia de 50 watts. Pero no se olviden que está a 20.000 kilómetros aproximadamente. Entonces, este tipo de señales atraviesan vidrio, plásticos, pero no así si hay mucho follaje, árboles,
y edificios. Eso dificulta después la recepción. Y por último, ruidos en el receptor, ruidos térmicos. Eso es inevitable, inherente a cada equipo. Habrá equipos que tendrán una mejor circuitería y otros que no. Eso más o menos provoca un desfasaje de 1,5 metros. Si sumamos todos, obviamente no va a dar los 12 metros. Pasa que esto no se suma, sino que es aditivo y en algunos casos se restan o compensan entre sí estos efectos. Después, acá vemos más gráficamente distintas capas de la Tierra y el proceso de difracción. El tema del camino múltiple, reflexiones en espejos de agua, edificios y demás. La posición relativa al satélite, o sea, cómo recorre hasta llegar al equipo, ¿sí? El trayecto. Si el trayecto es más largo, la perturbación va a ser mayor. Por lo tanto, siempre es preferible, para una buena precisión del equipo, ¿qué es lo preferible? Que capte, ¿qué tipo de satélites les conviene captar para una buena precisión? Los que están más elevados, ¿sí? Los de ángulo bajo no les sirven demasiado. Después, acá vemos, bueno, el tema de obstrucciones en base a árboles, edificaciones. Si hay edificios muy altos y uno está con un equipo portátil caminando, puede ser un tanto dificultosa la recepción. Pero no olviden que el equipo, cuando recibe estas señales que yo les comentaba, las efemérides tienen un cambio cada media hora. Si tiene determinadas interrupciones, igualmente puede seguir haciendo cálculos. Después acá hay otro fenómeno que se llama dilución de la precisión. Se los mencionaba antes, si los satélites están muy separados, la geometría va a ser pequeña. Acá, digamos, se le suma el error, pero cuando haga la triangulación, el área es pequeña. En cambio, si los satélites están muy cercanos, digamos el error, el área es mucho más grande. Entonces esa es otra fuente de error. Lo menciono porque dentro del protocolo del equipo, si quieren después ahondo un poquito más sobre este tema, está el dato ese, no el GDOP, pero sí el HDOP, que es la precisión en 2D, que es lo que nos interesa a nosotros, en la parte horizontal. ¿Sí? Siempre es esperable que la altura sea entre 5 y 10 veces peor que la precisión horizontal. Después, acá vemos parámetros del HDOP, si alguna vez lo ven dentro del protocolo o les interesa para saber la precisión, de 1 a 3, un nivel alto, de 4 a 5, aceptable, y de 6 a 10, un nivel bajo de precisión. Acá se observa exactamente lo mismo con otro gráfico, las diferencias en las áreas. Después vamos a hablar un poquito de lo que es mejorar esta precisión. Hay muchos sistemas, pero el que me parece más interesante de mencionar es el GPS diferencial. ¿Tienen alguna idea de cómo trabaja o en qué se basa? ¿No? Bueno, les menciono. Se basa en tener varias estaciones terrenas. Yo en esas estaciones terrenas las tengo bien localizadas en cuanto a su altura y posición en los 3 ejes, de manera inequívoca. Entonces, esa estación terrena captura la información de los satélites. ¿Qué pasa? Entre la información que captura de los satélites y su posición, que ya está tabulada, hay una pequeña diferencia. Esa diferencia se la transmite al receptor y el receptor hace las correcciones. Entonces, de ahí una precisión que antes era, les mencioné, entre cuánto y cuánto, se había dicho, más o menos el equipamiento, en condiciones normales, ¿recuerdan? Entre 18 y 8 metros, bueno, más o menos, sí, tienen la idea. Acá podemos llegar a metro, metro y medio, ¿sí? En cuestiones de navegación
o en aeronaves, ya es más aceptable. ¿Sí? 10 metros en una pista de aterrizaje es un montón. Es decir, es algo realmente grave. Entonces tienen que recurrir a este tipo de estrategias. También hay otros sistemas que utilizan otro tipo de satélites que recaban esta información y como están geoestacionarios ya tienen una buena ubicación. Simplemente lo menciono, no ahondo demasiado en ello, pero también al estar en una posición geoestacionaria, ya el punto está determinado. Calcula respecto de los satélites su propia posición e informa la diferencia. Ahora estábamos hablando de... o sea, claro, esos son, digamos, vamos y después retomo el tema, igual me adelanto. Por un lado tenemos los satélites que forman la constelación para el sistema de GPS, el de Estados Unidos y de otros países. Por otro lado tenemos satélites de comunicaciones, que pueden ser geoestacionarios o no. Geoestacionarios significa que giran a la misma velocidad que la Tierra. Por lo tanto, si los observamos, para nosotros está en un punto fijo. Y esos satélites se pueden utilizar también, como la posición es fija, calcula la diferencia y ya forman un sistema aparte de corrección de error del GPS diferencial. Ya no es GPS diferencial, sino son otros sistemas, pero tampoco quiero aburrir demasiado con esto. O sea, lo que yo pretendo es que cuando se encuentren con el equipo no posiciona, tarda en posicionar, sepan por qué puede ocurrir esto. Después vamos a hablar también, y lo puedo mencionar ahora, si no después lo repito, lo que se le llama arranque en frío y arranque en caliente. ¿Saben lo que es eso? Porque generalmente se lo especifica en los equipos. El arranque en frío es cuando el equipo no tiene ninguna información. O sea, tiene que capturar los almanaques, que recuerdan para qué eran la posición relativa de cada uno de los satélites para que él sepa qué es lo que tiene que capturar. Esto le puede demorar un tiempo cercano a los minutos. Después, la información, sí. Y puede estar entre algunos minutos, 10 minutos, 20 minutos, según la visibilidad que tenga. En la situación ideal, cuando el equipo se arranca en caliente, debería estar en un punto fijo, no moviéndose, para no tener perturbaciones. Y tiene que tener visualización del cielo sin obstáculos. Si hay obstáculos, el tiempo se alarga. La información de efeméride se divide en 3 partes. O sea que, supongamos que recibe una parte y no recibe las otras, bueno, las puede recibir después, no tiene que arrancar de cero. Pasa que le demora 30 segundos cada efeméride. Si son 4 satélites, empiecen a sumar. Entonces, eso en principio se lo arranca en frío. Podríamos estar del orden de los minutos hasta los 15 o 20 minutos para que logre fijar posición. Una vez que fijó posición y yo al equipo lo apago, supongamos que lo apago por un periodo de segundos. Cuando lo vuelvo a encender, a los pocos segundos, de vuelta captura, porque no hubo cambios. Si yo lo apago en un periodo mayor a la media hora, ¿qué es lo que ocurre? Yo les había mencionado qué tiempo duraba la efeméride válida. Exactamente la media hora. Entonces, tiene que volver a capturar eso. O sea, si tiene que capturar de 1 o de 2, ya tenemos un minuto. 30 segundos, un minuto. Según los cambios o si se movió. Del receptor propiamente dicho, el receptor, cuando ustedes lo conectan, el tiempo que tarda en lograr la primera ubicación. Después, un tercer caso sería si pasa por un túnel. Hay una breve interrupción, pero los cambios son mínimos, así que enseguida realiza correcciones. Eso sigue siendo en caliente, ¿sí? O a veces le llaman algunos tibios, ¿sí? O sea, tenés hot, cold, caliente, frío y warm, que sería tibio. Pero entonces ahí tenemos bien definido, porque está especificado en los equipos lo que es el arranque en frío, el arranque en caliente y ¿qué otro suceso piensan que puede confundir al equipo y no hacer válido el almanaque? ¿No se imaginan? Si yo tengo apagado, un caso es si tengo apagado el equipo por un periodo de varios meses. Ya ahí no es válido, tengo que volver a bajar todo de vuelta. ¿Y qué otro caso se puede dar?
Claro, si el equipo, ¿en qué caso ya no sería válido, digamos, la información del almanaque? Y tiene que volver a un arranque en frío. Uno es si el equipo se resetea. Otro si el equipo, yo lo que hago es apagarlo por un tiempo grande, meses. ¿En qué otro caso, digamos, el equipo es un reseteo? Y otro que haya recorrido una distancia grande. Si recorrió una distancia grande ya no es válida la información. Y tiene que volver... Exactamente, exactamente. Los satélites que esperaba ver no los va a ver. Por ejemplo, yo me acuerdo hace 10 años... Sí. Espérate, vamos a pasar el micrófono porque no se están escuchando las preguntas y seguramente yo después si no las voy a reiterar. Hace unos 10 años, cuando uno tenía un GPS o un sistema de posicionamiento global, la antena tenía que estar a la vista y, bueno, sin ningún tipo de obstáculo. Diferencia, obstáculo. Sí. Ahora los equipos son más precisos y ya vos estás bajo techo y por ahí tiene. Cambia la precisión, ya no tenemos 3 metros o 1,5 metros, sino tenemos 18 metros, a veces tenés 1 kilómetro. Claro. Pero hay otra cosa, una diferencia entre los teléfonos celulares, los smartphones sobre todo, que tienen GPS y un GPS para automóvil. Porque ese cuando lo prendes tiene que cargar más información. En cambio el teléfono, como está en línea, está prendido, está recibiendo la información. Sí. Permanentemente. O sea, Sí. parte de la información la tiene porque generalmente el teléfono está recibiendo la información. Después están hoy en día las cámaras digitales, que georreferencian la... Sí, totalmente. Otro Totalmente, sí. Ya ahora el GPS está muy integrado en varios dispositivos, ya sea celulares y demás. Pero hay otro fenómeno, igual ahora después lo vamos a mencionar, que hay una asistencia, está el AGPS, que es el GPS asistido, y también las redes celulares ayudan a estos equipos a lograr posicionarse de manera óptima y ahorrar este tiempo que yo les comentaba de varios minutos. Voy a cerrar un poco la puerta para que no nos entren los ruidos de afuera. Y continuamos, pero es muy cierto lo que nos mencionas. Ahora, en estos días podemos llegar a tener algún problema por la transferencia de recursos de los satélites. Calcular que estamos por tener un conflicto internacional en el Oriente Medio y la potencia de los equipos a lo mejor la derivan a otro sistema y bajan la potencia de GPS para uso civil. Digamos, hay otro tema que ellos también se reservan determinados métodos que utilizan para empobrecer la precisión. Por un lado yo le decía que había 2 códigos, uno que estaba reservado para uso militar y otro para uso civil, pero después ellos tienen otro tipo de señales que inyectan y aumentan este tipo de distancia. Podríamos tener ya aumentar la precisión y dentro de los 50, 100 metros. La orientación de las antenas, por ejemplo. Ellos te tiran las antenas del satélite. Entonces, no, por eso, es decir, siempre se reservan este tipo y por otra parte es entendible, porque en un conflicto, digamos, poder tener una localización precisa es un problema. A ver, pasemos el micrófono, así nos compartís. Sí. Trabajaba en la Fuerza Aérea como personal crónico. Sí. Y en la guerra de Malvinas estábamos esperando tropas, y ahí había la primera de los satélites, que era para Linta, era de Estados Unidos, estábamos todos ahí, esperando ver qué pasaba, Sí. y se cortó automáticamente. Se cortó. Directamente cortaron el servicio. Cuando pasaba por el sur, sí, la zona de conflicto, no podían. Claro, estaban con la antena directa, sí, limpio. Sí. Sí. Bueno, digamos que es un temita esto y también es una cuestión, y sí, es una cuestión estratégica. Por eso, bueno, eso a lo que nos lleva es que también otros países están desarrollándolo. China, Europa
Y de hecho Rusia ya tiene su sistema de GPS andando. Con lo cual, si nosotros tenemos receptores que pueden hacer captura no de uno o de otro, o de varios, ya uno estaría un poco más cubierto, ¿sí? Aparte estaba restringido. Un poco, digamos, haciendo historia, el GPS no era para uso civil, pero después de una tragedia, claro, exactamente, para el rescate. Entonces ahí sí se habilitó para lo que es el público en general. Sí, se fue habilitando, pero bueno, vamos a ver si alguien nos comenta algo por el chat y ya continuamos. Sí, digamos, vamos a tratar de acercar el micrófono siempre, o voy a tratar de repetir la pregunta. Si no se entiende, aclárenlo. Este material después va a estar disponible. No se olviden que este curso se está grabando. Así que todo esto va a estar disponible para que lo puedan volver a ver. Y si tienen alguna consulta, plantéenlo por el chat o si no, a soporte. Esto se está grabando y se está transmitiendo. Teníamos más o menos 21 asistentes que están en línea. Entonces por eso voy consultando el chat y viendo algunas preguntas o inquietudes que puedan tener. Sí, viéndolo está. Lo que tenemos que ir viendo es que se vayan pasando bien el micrófono, si no te lo dejo, y para que no se pierdan de nada. Si no, igualmente yo voy repitiendo las preguntas. Ahora, sí, decime. Claro, los equipos estos tienen un procesador matemático que lo que hace es estimar la posición en base a las distancias. Está transmitiendo el satélite, es una baliza con información del satélite y su posición, nada más. Eso es lo que estuve, digamos, comentando, digamos, antes de que vos llegaras. El tema de... Sí. Yo te decía, para uso militar, por ejemplo, yo puedo recibir cualquier tipo de información de un satélite comercial, o sea, la parte comercial, aunque me quiten la parte de la baliza de GPS. Pero yo puedo usarla, sabiendo la posición del satélite, cualquier información que emite un satélite, para con equipos más sofisticados tener posiciones también. Tengo mucha más información, pero como yo mencioné después al principio, se supone que al principio, o sea, si yo veo un solo satélite, yo voy a estar centrado, o sea, no voy a saber en dónde estoy dentro de esa área, porque es una esfera. Con dos, yo voy a estar dentro de un círculo que recién les mencionaba, y eso ya lo vieron. Si tengo 3 satélites, voy a tener un área mucho más chica, y recién con el cuarto ya voy a tener una posición precisa. En general tenemos unos 6 satélites como mínimo. Bueno, por eso, la visualización mínima tiene que ser de 4, pero en general uno ve de 6 a 8, como mínimo. Igualmente estos equipos informan cantidad de satélites visualizados. Acá otro esquemita de cómo se realiza el tema del GPS diferencial. Por un lado, las estaciones terrenas, y después un link tipo radial, que le transmite esta diferencia para que haga las correcciones. El equipo tendrá su captura de satélites más un equipo radial para realizar este enlace y actualizar este dato. Después, ya como terminando este tema, por un lado podemos hablar de que tenemos 2 grandes ramas de equipos que trabajan con GPS. Por un lado, equipamiento, siempre utilizan los satélites del sistema de GPS u otro para la localización. Pero después está el tema de cómo se transmite la información hacia monitoreo, usuario final y demás. Por un lado se podrían utilizar satélites comerciales. Entonces no dependemos de una compañía celular. Y el otro camino es directamente, obviamente, captura de los satélites por GPRS, base a un servidor,
y también el tema de los reportes por SMS. Entonces, tenemos dos grandes grupos. Nosotros lo que vamos a utilizar son los sistemas que se basan en red celular para la transmisión de datos. Pero sepan que hay sistemas que utilizan satélites comerciales para realizar la transmisión de esta señal. Ya metiéndonos en los equipos de Matrax, lo que estamos comercializando, tenemos dos grandes ramas, los personales y los vehiculares. Como bien mencionabas, las distintas sensibilidades. El personal tiene una sensibilidad mayor a lo que es el vehicular. El personal, a veces en interior, sigue capturando satélites. Recién el equipo, bueno, ahora ya no tengo linkeado, pero capturaba perfectamente estando acá adentro los satélites. No tenía ningún tipo de inconveniente. Entonces eso es importante y un tema a tener en cuenta. Tenemos de los vehiculares el MBT-380, el 340 y el personal que es el MT-90. Básicamente diferencias, y ahora igual vamos a hablar más a fondo, el 380 y el 340, el 380 posee, se diferencian en el tema de la voz y la cantidad de entradas. ¿Sí? El MT-90 ya es un equipo personal. Después, características comunes a todos los equipos. Registro de posiciones, eso es básico. Va informando según la cadencia que uno le informe. O uno podría decir cada tanto tiempo, cada tanta distancia o con un ángulo. O sea, yo puedo programar que cada 10 minutos me envíe una posición, estando fijo o en movimiento. Cada 150, 200 metros me envíe otra posición. O sea, el móvil en movimiento, yo podría poner un tiempo más largo, 10 minutos, cada 10 minutos me da una posición. Si se mueve rápidamente, cada vez que corre esos 150, 200 metros me dará una posición. ¿Y cuál es la ventaja de tener también el tema del ángulo? Exactamente, yo le puedo poner un ángulo chico, entonces si dobla en una esquina me va a dar 2, 3 puntos. Y si hace alguna ochava también. Pero eso me optimiza, porque yo puedo poner el periodo de tiempo largo, 10 minutos, si después adquiere velocidad del móvil cada 200 metros, que me mande una posición, y si dobla me manda otra. O sea que siempre tengo, digamos, una referencia de qué es lo que está haciendo el móvil en particular. Buffer interno. ¿Saben para qué es el buffer interno del equipo? ¿O cuál es la utilización? Bueno, el buffer interno, supongamos que hay una caída en lo que es la red celular, tanto de SMS como de la red de GPRX. ¿Qué pasa? El equipo va registrando posiciones. Exactamente, va almacenando, tiene un buffer, claro, no las puede transmitir, pero las almacena en un buffer. Esos son más o menos 8.192 eventos, o sea que es un buffer importante. En el caso de SMS son 256 aproximadamente. Entonces, ni bien tenga señal o cobertura, empieza a enviar esos datos. ¿Qué pasa? Es importante para el software contabilizar cobertura celular, claro. Por un lado tenemos cobertura de satélites y cobertura celular. O sea, el equipo puede perder satélites, pero seguir teniendo cobertura dentro de lo que es la red celular. Entonces, ni bien el equipo logra transmitir esos datos, es importante para el software saber, a veces se le llama la edad del dato o la antigüedad. Entre que el equipo lo transmite, entre que el equipo lo recibe la posición y la transmite, hay un delay con la red celular. Entonces, el tiempo, porque tiene una etiqueta de tiempo el mensaje que manda. Entre la etiqueta de tiempo del mensaje que manda y la que recibe el software, hay una diferencia. Si hubo un corte, el software lo va a saber que esos datos son viejos. Los puede después mapear, pero hay que saber que esos datos tienen una cierta antigüedad.
Otro tema interesante, el modo de ahorro de energía. ¿Se imaginan cuál es el potencial de esto? Para que no repita datos. Por ejemplo. No, el tema del modo de ahorro de energía, tanto el 380, el 340 y por supuesto el MT90, porque no se alimenta con batería, posee una batería interna. Podríamos tener un suceso, alguien le corta el cableado al equipo y el equipo sigue alimentado. En el caso del 340 y el 380, piensen más o menos unas 10-12 horas, que el equipo sigue transmitiendo, digamos, con una carga de batería full. Sigue trabajando. Sigue trabajando. Lo mismo ocurre con el MT90. El MT90 tiene una mayor autonomía. Después lo vamos a ver bien en profundidad, pero sepan que el modo de ahorro de energía es interesante en ese sentido. O sea, sin modo de ahorro de energía, tenemos 10-12 horas y 14 en el MT90. Si vamos a los modos de ahorro de energía, tenemos dos modos, ahí extendemos la vida útil de la batería. El SOS, bueno, se explica por sí solo. En el cableado, estos equipos poseen el switch de SOS. Directamente eso ya lo envía a monitoreo como un evento y también podría informar con un SMS a los usuarios que uno quisiera. El SOS es un problema que tiene un sabotaje, un asalto. Estás en el vehículo, te quieren robar o te están encañonando, apretás, accionás un botón y automáticamente envías esa señal. Pero también se podría transmitir por SMS. Ya lo mencionamos abajo, pero... Sí, decime. También puede ser que o algo. Exactamente. Sí. O sea, puede ser un asalto, en el caso personal, también el mismo suceso que se siente mal. O sea, porque una aplicación piola, después lo vamos a ver más en profundidad, podría ser personas ancianas. O que tuvieran alguna enfermedad. En otro momento hemos hablado gente que podría tener Alzheimer. O sea, con el MT90. Claro, el MT90 personal puede ir en la cartera, se lo pueden colgar. Inclusive no sé si no tiene hasta sensor de caída. Tiene sensor de movimiento. Después le voy a explicar cómo se puede utilizar el tema del sensor de movimiento. Porque en muchos casos, como es molesto, tanto en el 380 como en el 340, la transmisión hacia el software se deshabilita por firmware. Porque pequeñas vibraciones que tuviera el auto, o algún bache como tenemos acá, no estamos en otros países, parece un billar, ¿no es cierto?, la autopista. Bueno, tendríamos un montón de alarmas de ese estilo y sería algo que se desvirtúa. Pero después vamos a hablar del MT90 y el tema de detectar si hay una caída o un movimiento. ¿Sí? Bueno, porque de hecho tiene un acelerómetro, pero ya después vamos a hablar de las características en particular de cada uno de los equipos. Otro parámetro es lo que se le llama geocerca. ¿Conocen lo que es la geocerca? ¿Sí? ¿No conocés lo que es la geocerca? Bueno. La geocerca consiste en determinar un círculo y cuando el tracker, digamos, nosotros supongamos que estamos, donde yo estoy parado, tiene una determinada coordenada. Determina un círculo, un radio de 200 metros. Cuando yo salgo o entro dentro de ese radio, envía una alerta. Exacto. Eso es muy interesante para zonas peligrosas o cuando entras, supongamos, a un garage o a la oficina y demás. Una demarcación. Digamos, la geocerca también se puede definir por software. Pero estas geocercas propias del equipo en hardware. Si no hay cambios, se puede directamente grabar en el equipo. Por software es mucho más piola porque lo pueden cambiar de forma sencilla. ¿Sí? Después igual vamos a ver la programación de los equipos. Otro tema es el exceso de la velocidad. Yo puedo fijarle una velocidad máxima y me manda una alerta. ¿Sí? Cuando el equipamiento excede, me puede dar esa alerta. Otro tema es el corte de motor. Los equipos tienen entradas y tienen salidas.
Yo podría directamente controlar el motor, cierre de puertas, ver los estados de diferentes puertas o si hay aperturas. En la GPS podemos ahondar más en ese tema, que era lo que hablábamos también, que vos me mencionabas de los celulares, smartphone y demás. La batería interna ya lo mencioné. SMS para rastreo, control y alarmas, pues yo también podría enviar un SMS al equipo para que me diera la posición. Y otro tema importante es el odómetro, que no es un tema menor. ¿Saben lo que es el odómetro? Bueno, repito lo que nos mencionan. Registra, en realidad el odómetro lo que registra es kilometraje, total o parcial. Entonces nos sirve para estimar lo que son los recorridos totales. Si bien el software podría hacer la suma, ya el equipo lo va contabilizando, queda registrado. ¿El camino? No es que quede registrado el camino, queda la cantidad de distancia recorrida en kilómetros. ¿Sí? Hay equipos, lo destaco porque hay equipos que no poseen odómetro. ¿Sí? Hay otra gama baja de Matrax que antes lo comercializábamos, no tenía el odómetro. Exactamente, pero para robo de combustible hay otra cosa que es más piola todavía. Sensores, o sea, saber en qué momento, si uno pone un sensor en la puerta en donde se carga el combustible, automáticamente ya sé que están cargando combustible o lo están robando. Una de dos. Y la alerta llega de manera instantánea. Bueno, acá el tema de la geocerca, ¿sí? El tracker o el dispositivo en el centro y después nosotros le determinamos un radio. Puede ser de entrada, salida, por separado o de entrada y salida. Como máximo 8 podemos definir en los equipos. ¿Sí? ¿Tiene que ser radial? Sí. No. Digamos, a ver. Sí, es decir, No necesariamente tiene que ser radial. en los equipos es radial. El software uno podría determinar un polígono. Ya sería diferente, o sea, un rectángulo, un polígono u otra forma, ¿no es cierto? Un área, ya directamente un área delimitada y sabemos cuándo sale o entra de una determinada área. Es más flexible en el caso de software. Bueno, hablemos un poquito de lo que es el AGPS. El AGPS o GPS asistido se basa, porque estos equipos tienen la función de GPS, por eso lo destaco. Si no tienen satélites, nos van a dar una posición aproximada basándose en información de celdas, triangulación de celdas, ya sea por la potencia de la señal que llega o por simplemente la celda que tiene más cercana. Obviamente, ¿cuándo voy a tener más precisión con esta triangulación de celdas? ¿Cuándo piensan ustedes? Una es la cercanía. ¿Y qué otro? Si yo estoy triangulando. Exactamente, acá nos mencionan en la audiencia la cantidad. Cuanto más densa sea la red de celdas, más completa va a ser la información y más precisa la ubicación. Pero hay otro detalle muy importante en lo que es el AGPS. Si la red celular está en sincronía con el tema satelital, ¿qué puede hacer? ¿O qué puede ahorrarle al equipo? Es decir, está bien lo que nos dice acá, monitoreo y demás, pero yo lo interpretaría como que me quieren decir, a ver si estamos en lo cierto, que puede recibir una información adicional. ¿Cuál es la información adicional? Si reciben información de satélite las celdas, podrían transferirle directamente el almanaque. ¿Se acuerdan de esa información apenas uno hacía el encendido del equipo que podía durar varios minutos? Bueno, claro, lo actualiza. Lo que antes tardaba varios minutos, ahora va a tardar segundos, porque ya va a saber qué satélites tiene que leer. Acá vemos cómo es un poquito el tema de las celdas más gráfico. En la transmisión hacia el equipo, la densidad de las celdas, podríamos tener si fuera bastante denso, de los 500 metros a 2 kilómetros o un poco menos, y después en zonas rurales y demás, que hay menos densidad de celdas, bueno, podríamos ir a varios kilómetros. Acá vemos un poquito el tema de la potencia recibida y el cálculo de la distancia, y después una comparativa entre lo que son diferentes sistemas. En nuestros equipos
podemos recibir el Cell ID, que acá ven la precisión, puedo ir desde varios kilómetros hasta 30 metros. EOTD no corresponde a nuestro equipamiento, sería una medición temporal, o sea, de las señales que vienen de las celdas por diferencia de tiempo. Algunos equipos eso lo tienen. Y después, propiamente, el GPS, con el rango que va de entre los 10 metros a 100 metros casi, y el GPS que le puede dar la posición y ese ahorro de tiempo. O sea que Habla por favor al micrófono, así te escuchan. en ciertos lugares urbanos Sí. debería ser compensado, a veces la no visibilidad. Claro, la no visibilidad de satélites, nosotros después lo vamos a ver si alguno de estos equipos que tenemos acá se corta el tema de los satélites, se ve como un círculo. Ustedes ven el auto o el loguito de la persona con un círculo alrededor, según la precisión que tenga. Lo ayudan las torres de celular. Exactamente. O sea, tenemos, si queremos, 3 caminos o 4 descartando el EOTD que no corresponde. O sea, tenemos el Cell ID, que es la localización basada propiamente en lo que son las celdas. Sí, solamente las celdas, si no hubiera satélite, según la densidad de celdas, iremos entre 200, 300 metros hasta kilómetros. Si fuera mucha la densidad de celdas, se podría cortar esa diferencia. Pero sepamos más o menos lo que tenemos que esperar si no hay satélites. Y la otra pregunta. Sí, decime. Que tendríamos muy buena visibilidad. Claro, o sea, pero podríamos tener asistencia también o no. de la red celular o no. Ahí trabaja el buffer. Ahí va a tener que hacer el equipo como si hiciera, si apenas lo encendemos, un arranque en frío. Pero si viene trabajando. Si viene trabajando, sin celdas, ahí empieza a trabajar el buffer. Guardar la información. Exactamente, pero igual lo que no quiero es que se confundan los términos. Por un lado la acumulación en el buffer es por no poder enviar los datos en tiempo y forma. Entonces los acumula. Después, los diferentes métodos de localización que tiene el equipamiento que estamos comercializando. Tiene localización por red celular y localización por satélites. ¿Sí? O sea, la localización, cuando se localice por red celular, va a poner el dato como inválido. Cuando llega a monitoreo, va a estar etiquetado como inválido. Y si te llega un mensaje, le podemos ver cómo llega el mensaje, toda la información que contiene, y también está marcado como inválido. Recién cuando fija satélites, para el equipo es un dato válido. Pero en una situación de emergencia podemos saber por dónde anda el equipo. En un radio de 200, 300, 500 metros o kilómetros, lo podemos acotar. Pero está bien, digamos, anexo a lo que me estabas comentando, en zonas urbanas se complica visualizar satélites, pero tenemos más celdas, con lo cual se puede ahorrar el tiempo de captura del almanaque y esa demora, y apenas capture satélites va a fijar, y la aproximación, que en zonas urbanas es más densa la cantidad de celdas que hay porque hay más absorción, entonces es más precisa la posición, y en zonas rurales están más distanciadas las celdas, pero la visibilidad de satélites es mucho mayor. No hay obstáculos, sí. En conjunto. Digamos que trabajan en conjunto. Si me falta uno, o sea, lo que siempre espera el equipo es tener fijados satélites. Ese es lo primordial, porque voy a poder tener una distancia entre 8 y 18 metros, que era lo que les decía. La precisión estimada en promedio es de 10 metros del equipamiento. Entonces, siempre espera tener fijos los satélites. Si no tiene los satélites, bueno, tengo la ubicación de las celdas. Por ahora te doy una ubicación aproximada del equipo, hasta que después logro tener los satélites. Trabajan en conjunto. No es uno a manera backup del otro. Obviamente que cuando tenga satélites, eso es lo que vale. Porque esa es la posición precisa. No, el tema es, claro, visibilidad. Lo que no voy a tener el apoyo de la celda para la función, tampoco para la comunicación. Entonces ahí está el tema. Claro, nos menciona que en zonas rurales, digamos, la comunicación de la celda de celular es un tema que ocurre. Claro.
En las zonas, claro, en ese momento, está bien. Muy bien lo que estás mencionando, o sea, está bien, en zonas rurales donde no haya buena señal, o el equipo se le corte lo que es la red celular, no haya cobertura, acumula esos eventos y después los envía. Exactamente. Lo mismo ocurre con los SMS. Todos quedan encolados, ¿sí? Y después los envía. Acá, por ejemplo, tengo un ejemplo. Me dio la posición, obviamente esto lo hizo a través de la red celular. Claro. Un error de 100 metros. Claro, según la densidad que uno tenga en promedio, uno decía 500 metros, pero podría ser de 100 metros para arriba. Y no se olviden que el equipo también tiene guardada cierta posición que era de los satélites. Entonces, si no hubo muchos cambios, o él ve que no hubo muchos cambios, necesita hacer demasiadas correcciones. Hasta acá más o menos se entendió globalmente esto. ¿Hay alguna pregunta? Todo esto lo explico porque después cuando haya problemas o falla con los equipos, ustedes van a saber a qué se debe. O es la red celular, o no ve satélites, o no le tienen paciencia al equipo que está tratando de capturar la información. No, el tema es que eso después lo vamos a aclarar. Los equipos tienen lo que es un log. Tiene una memoria interna que variará, ahora lo vamos a ver en definitiva, de 4 megas y de 8 megas. Yo puedo decirle cada cuántos segundos yo quiero que capture la posición. Entonces, más allá de los datos que me está mandando y cómo yo le planteé que me mande por tiempo, por ángulo, por distancia, yo puedo decir por tiempo, más allá de la red celular y demás, mantenemos un logueo en una memoria interna flash que no se borra. Entonces yo, a manera de backup, puedo tener esos recorridos acumulados en el equipo. Obviamente que después voy a tener que conectarle una PC y hacer la bajada. Después vamos a verlo eso. Van a ser puntos que van a estar, si logró fijar los satélites, van a ser puntos válidos. Después igualmente los puntos que no sean válidos se descartan. Pero ahí voy a tener todo el recorrido hasta que yo, digamos, desconecté el equipo y conecté la laptop. ¿Sí? Eso es interesante para tenerlo a manera de backup en el equipamiento. Entonces, tengo esa vía alternativa de poder tener un log de todos esos datos. Podría ser como un log que ustedes tienen un sistema de alarma. Bueno, en este caso se acumula. Se tiene que hacer con USB. O sea, yo le conecto el USB, no es por aire. No es por aire. O sea, le conecto el USB, conecto la laptop y hago la bajada de datos. Y ahí me va a dar las posiciones, todo lo que tenga acumulado. Ya ahora vamos a ver características en particular de cada uno de los equipos. No es una forma de localización de poder no, pero sí podés saberlo, porque si el equipo tiene conexión, yo puedo enviarle un comando para que me dé la posición en ese momento. ¿Sí? Pero tiene que tener el chip. O sea, no hay una manera, o sea, y si yo quisiera consultarlo por aire, si tuviera la posibilidad, también necesito necesariamente del chip. Igual ahora, después tal vez lo repita, pero una opción por GPRS, claro. Una opción piola es, uno llama al equipo y el equipo automáticamente me devuelve un mensaje con la posición. Pero no solo la posición, sino un link de Google Maps. O sea que uno, si lo tiene en un smartphone, directamente cliquea en el mensaje y nos va a dar el punto. Se le puede enviar un comando para que también nos dé la posición. Pero con llamarlo ya alcanza. Claro, ahora después vamos a ver, sí. De hecho, es necesario colocarle el chip, programarle los parámetros de la red celular. Indispensable, o sea, ¿te acordás que hablábamos de dos gamas de equipos? Por un lado los que se comunicaban por satélites comerciales y por otro lado los que utilizaban la red celular. Bueno, en nuestro caso no se comunican con satélites comerciales, es decir, se comunican con los satélites gratuitos que son del sistema de GPS y para comunicar los datos tienen que utilizar la red celular, un chip. Ahí no hay otra, no hay vuelta. Claro, en realidad el sistema GPS lo único que hace es recibir la señal. Claro, el sistema GPS es gratuito.
porque simplemente recibe la señal y estima la posición tal cual No es que el equipo comentamos. se comunica con el GPS, no, eso no. Recibe una señal de... Recibe la señal. Los que se comunican, como bien hablé, no sé si vos estabas, porque hay estaciones terrenas que se comunican con los satélites y hacen correcciones de reloj, de órbitas y todo ese tipo de cosas. Pero eso está restringido al gobierno, digamos, que trabaja sobre el GPS. En todo caso, el GPS en los Estados Unidos. Porque tenemos teléfonos satelitales en este momento disponibles. Claro, tal cual. Son bastante onerosos. Son bastante caros, sí. Tenemos que estar hablando de terminales que rondan más de $1.000, ¿sí? Y un servicio por minuto que ronda $2. Entonces, estamos hablando de un costo importante. Pero bueno, un gobierno, alguien que quiere una gran seguridad, obviamente va a optar por este tipo de equipamiento. Bueno, hay rastreadores que utilizan los satélites. Servicios que son satelitales, muy caros, que son Claro. millones. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Por eso lo menciono para que lo conozcan los dos grandes caminos, ¿sí? Nosotros estamos utilizando este tipo de equipamiento que se maneja de esta manera. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el equipo. Recién hablábamos del registro de posiciones. En el caso del 380 tiene una memoria de 4 megabytes, ¿sí? Para esta acumulación de lo que son las posiciones. Sensor de movimiento. En caso de que haya temblores en el equipo o vibraciones, podría enviar alarmas. ¿Cuál sería una utilización del sensor de movimiento? Piensen un poquito de lo que estuvimos hablando. ¿Para qué serviría? Aparte de una alarma por vibración. ¿Cómo? Esa es una, me mencionan si se roban el auto, ¿sí? Si hay un tema de remolque. Y otro es que el equipo se despierte cuando está en modo sleep o de ahorro de energía. Es más útil en el personal. O sea, si yo tengo, se acuerdan que si cortan el cable que alimenta el equipo, yo tengo más o menos una autonomía de unas 10, 12 horas. ¿Qué pasa? Si yo lo pongo en un modo sleep, voy a aumentar esa autonomía. Entonces, en caso de que haya un corte, el equipo va a transmitir o cada lapso de tiempo más largo o directamente va a esperar que uno le mande un mensaje o un comando y ahí me manda la posición. Pero esas 10, 12 horas se pueden ir a 18 o 40 y pico de horas. Porque no se olviden que el equipo se apaga completamente. Solamente se queda esperando que le llegue un mensaje o un comando, ahí se despierta y nos envía la posición. Esto tal vez adquiera más relevancia en el sistema portátil del LMT90, pero no deja de tener una relevancia en el sistema de automóvil si alguien no encuentra el equipo, pero encuentra el cableado. Y dice, bueno, lo corto y ya está. Queda registro de movimiento, pero queda registro. Claro, exactamente. No, pero el tema el tema de la batería auxiliar que tiene el equipo puede seguir transmitiendo por la red celular, por más que uno le corte la batería externa, o sea, la alimentación del automóvil, ¿sí? Porque el que es vehicular, yo lo conecto a la batería del automóvil y al principio carga la batería interna. Una vez que la cargó, si se corta la batería del automóvil o alguien le saca la batería o demás, el equipo puede seguir transmitiendo. Supongamos, le sacan la batería y lo remolcan. Lamentablemente, cuando hay visita, Claro, y sí, o sea, el tema es, digamos, me menciona el hecho de cortar sí. la antena ya complica ahí la... Pero bueno, si no remueven el equipo, después con una PC vos podés recabar Claro, la misma posición. es que ahora después, cuando hablemos de la instalación del equipo, también lo que conviene es que esté oculto las antenas. Vamos a mencionar los mejores lugares, los peores, y bueno, si no queda otra, sobre todo de instalación de los equipos vehiculares. Para que ustedes tengan una idea, tiene que ser también una persona que tenga conocimiento para desarmar determinadas partes del auto. O sea, uno que no está en el tema puede llegar a ser un desastre en un tablero, pero el que los conoce es algo muy sencillo. Después vamos a ahondar en ese tema. Después, entradas digitales y analógicas. Entradas y salidas digitales. Las entradas digitales
Simplemente me sirve para censar puertas u otros eventos. Podría tener un sensor de temperatura relé y un exceso de temperatura o de otra variable iría por una entrada digital. Uno después se lo etiqueta, ya depende de la imaginación, lo etiqueta en el software y ya le sirve. Entradas analógicas, en el caso del 380-2, ¿para qué piensan que les puede servir una entrada analógica? Para un termómetro, Para un termómetro, y otra utilización es medir el tanque, el nivel del tanque. Para robos, primeramente podría ser que abran la tapa para cargar o robar el combustible. Y otra, poder ver variaciones bruscas en el tanque. Ahí pasó algo. Sí, generalmente se usa para la... Ah, también, eso nos mencionan importante, sí. Tenés que mantener un nivel de frío o algo por el Exacto, sí, no vas a, claro. Podría censar o directamente la temperatura o tener una entrada digital, digamos, el dispositivo que censa una salida relé y me está dando una alarma por corte, digamos, del sistema de refrigeración o problemas de la temperatura en la cabina. después bloquear toda la Sí, exactamente, exactamente. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Sí. Sí, bueno, en las entradas digitales, normalmente lo que se usa mucho es las puertas a los compartimentos de los camiones Correcto. y también la carga. Inclusive, en algunos casos, los pallets o determinadas cargas tienen un equipo específicamente en el pallet. Sí, 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 eso me lo habían mencionado. Es decir, yo podría tener un MT-90 Adentro. en alguna caja en un pallet. Aparte de tener un 380 en el camión. Si alguien se roba ese pallet o pasa algo con la carga, yo ya sé que ahí ocurrió algo. Inclusive sí, cuando desconectan el tractor del acoplado. El tráiler, correcto, sí. Desconectan, también sí, se produce ahí una señal de alarma. Claro, porque yo podría tener otra de las entradas censando. Un caso sí, desbordó este río en Salta. Ajá. Hubo donaciones sí, que se desviaron. Ajá. Y le habían hecho le pusieron uno dentro de un televisor. Bien. No me acuerdo si un televisor. Algo así. Y ahí ya. Localizado que fue acá. Claro. Claro, impresionante, ¿no? Pero sí, yo no lo recordaba. Ahora que lo decís, sí. Pero claro, es muy piola y algunos clientes me han mencionado eso, que ponen algún equipo portátil a manera de testigo en alguna de las cajas del cargamento. Uh-huh. Después tenemos salidas digitales. Las salidas digitales nos sirven para controlar dispositivos, ya sea trabar las puertas, un corte de motor, corte de combustible. Otro tema tal vez después se repita o lo mencione, que yo no puedo directamente cortar el motor o el combustible en seco si el vehículo está en movimiento, o sea, puede provocar una tragedia importante. Entonces se les puede fijar una velocidad, ¿sí? O sea, por debajo de los 20 o 10 kilómetros por hora, bueno, ahí cortale el motor. Entonces se puede hacer que sea condicional o incondicional y bueno. Pero en esos casos de corte de motor conviene que sea condicional. Entonces, por debajo de una cierta velocidad, o sea, uno le manda el comando. Cuando el equipo ve que disminuye la velocidad del móvil en particular, ahí corta. Y después, otra característica interesante es el audio bidireccional y escucha silenciosa. Audio bidireccional, poder hablar con el interlocutor, el conductor en la cabina. Y escucha silenciosa, bueno, uno llama, abre el micrófono y uno puede saber qué es lo que está pasando. Escucha silenciosa, en caso de un pánico, es interesante poder llamar al equipo y ver qué es lo que está ocurriendo. La escucha silenciosa se puede... El tema de la escucha silenciosa tendría que ser activado como en los sistemas de alarma, solamente cuando hay un evento. Claro, porque exacto. Si no hay un tema de privacidad. Exacto, sí. Alguna de las alarmas
y ahí automáticamente... De hecho, después lo vamos... De hecho, está bien lo que mencionás, de hecho, después lo vamos a ver más a fondo, pero uno tiene que autorizar un teléfono para una escucha silenciosa. O sea, no cualquiera livianamente llama al equipo y abre el micrófono. O sea, yo estoy programando un teléfono o dos para que sean de escucha silenciosa. Entonces ya está, es el operador o el dueño, ¿sí? El jefe a cargo. Sí, decime. La forma de acceder al equipo... Acércatelo bien porque no van a escuchar correcto. ¿Que la forma de acceder al equipo sea por un teléfono? Es decir, separemos los tantos. O sea, uno puede llamar y escuchar el audio ambiente. Sí. Pero eso es diferente del llamado y que el equipo te envía la posición. O sea, van a ocurrir las dos cosas, porque si yo llamo al equipo y establezco la conexión de audio, después cuando corte me va a llegar un mensaje con la última posición. Ocurren los dos eventos. ¿Sí? Pero vuelvo, esa información viene escrita en SMS. En un SMS. Un SMS, recién repito, por si tal vez se perdió, con un link de Google Maps. Pero también nos va a dar varios datos. Después lo vamos a ver en particular. El nivel de la batería, la fecha, la hora, el evento en particular, porque nos va a decir si es posición, si fue un exceso de velocidad. Si nos llega un mensaje por exceso de velocidad va a ser speeding, o la etiqueta que nosotros le pongamos. También las coordenadas, o sea, aparte de las coordenadas, la latitud, porque nosotros tenemos dos maneras, esto no lo mencioné. Si ustedes entran en Google, yo podría tranquilamente en Google Maps poner las dos coordenadas, latitud y longitud, y me marca el punto. O aprovecho el link que me envía el equipo, hago clic y en un smartphone ya me marca el punto, ya sea por Google Maps en Internet o por la aplicación propia. ¿Sí? Se conecta y nos fija el punto. Después, el MBT340 es un equipo más pequeño. Les paso el 340 para que lo vean. Ya acá las entradas digitales son dos. Analógicas disponemos de una nada más. Y salidas digitales, una sola. Entradas digitales nos quedaría una si nosotros utilizamos el pánico, porque una ya es utilizada por el pánico, en el otro equipo lo mismo. Y también dispone de sensor de movimiento. ¿Hasta acá alguna duda de los equipos que son Veamos de vuelta aplicaciones, ya de esto hablamos, pero bueno, lo reitero un poco. Rastreo vehicular, de flota, el corte de motor, el SOS, monitoreo de entradas y variables, porque no se olviden que en el software yo podría conectar una de esas entradas, ahora lo menciono porque me estoy acordando, a el accesorio, o sea, el motor. Yo podría saber cuándo está el motor encendido o apagado. Es un evento importante a la hora de uno trasear rutas, o ver los movimientos del equipo. Es un evento importante el tema de encender o apagar el motor, para hacer las búsquedas y demás. De hecho, también eso lo procesa el software. También, en algunos casos que los han utilizado, para un monitoreo remoto fijo. El equipo tiene tantas entradas y salidas que yo podría tenerlo en un lugar fijo para que me enviara alertas o mensajes de texto ante diferentes eventos, censar algunas variables y listo. Podría acudir a un sistema de alarma, pero tal vez la complejidad de un sistema de alarma sea más económico colocar este equipamiento y por mensaje de texto avisa. Por ejemplo, un lugar en donde hay elementos perecederos, lo mismo que mencionamos de las heladeras, pero en un lugar fijo. Podría ser cuando hay muchos cortes de luz, una heladería. Ya encontrarán ejemplos para una ubicación, digamos. Y entonces al cliente le llega automáticamente un mensaje de texto que hubo un corte de luz o hubo algún otro suceso. Ya lo han llevado por esto, y no deja de ser una opción interesante. Otra utilidad, se lo menciono porque también sirve. O sea, ustedes siempre evalúan qué es lo que tienen disponible. Sistema de alarma, a veces backup de diversa índole. Después ustedes evalúan el tema del precio y este equipo les puede llegar a servir.
Tal cual. Bueno, lo mismo decía de una heladería, cámaras frigoríficas también sería. Ante un corte le llegaría un mensaje de texto al usuario en particular o a los usuarios. De útil de temperatura, sí, porque podría tener el sensor y te indicaría el dato. Lo podría tener llegando a un software, porque no importa que no esté en movimiento. En el software me está llegando los porcentajes. Pues después vamos a ver más a fondo cómo sensa el control, el conversor analógico digital que tiene internamente. Entonces yo le puedo pasar un valor de tensión, de corriente, una variable cualquiera, o porcentaje, como sería el tema de un tanque de combustible. Lo calibra en porcentaje, se le pone la variable y ya está. Uno se desentiende y ve porcentaje. Y SMS para rastreo, control, alarmas y programación. Yo también, el equipo se puede programar con la computadora o por mensaje de texto. Vía mensaje de texto le puedo cambiar la manera en que reporta. También puedo enviarle comandos por GPRS. Si lo tengo logueado en un software, después vamos a ver, les voy a mostrar la diferencia, los diferentes comandos que uno puede enviarle al equipo. ¿Sí? Prácticamente puedo programar todo de manera remota. Vamos a ver ahora lo que es el tema de la instalación. Marcado con 1, los lugares más beneficiosos para el sistema, y marcados con 2, lugares en donde tendría una menor recepción, ¿sí? Todo lo que sea techo es más beneficioso. Parabrisa en un segundo lugar, lo mismo que el paragolpe delantero y trasero. En otro vehículo, más en detalle, parantes, lo que es la parte inferior del tablero de instrumentos, es un lugar muy piola para ocultar las antenas. O sea, el equipo podría estar por ahí, y las antenas ahí, y ya está automáticamente camuflado. Los espejos también, sí, los espejos también nos mencionan acá. O sea, siempre la dificultad del equipo es tener una barrera metálica. Es lo que no puede pasar porque la señal de los satélites es bastante débil. Entonces siempre va a pasar a través de vidrios, plásticos y demás. Acá lo mismo, en un automóvil, marcado el techo como posiciones más beneficiosas, tanto el parabrisas trasero como delantero, algo menor. Para golpes, parrilla, acá también podría ser la parrilla, en el caso de que sea una parrilla de tipo plástica, y para golpes, ahora la mayoría de los paragolpes son plásticos, así que igualmente tengan en cuenta, y lo menciono, no son este tipo de antenas, ahora después se los voy a pasar, no son a prueba de agua, ¿sí? O sea, lluvia o si se moja, es un inconveniente. No hay un grado IP. Si quisieran ponerla en exterior, tendrían que embolsarla o sellarla de alguna manera. Acá vemos otras posiciones que podrían ser, pero ya complicadas, debajo de los asientos, parte trasera, parlantes. Las antenas del equipo. Las antenas, pero estos ya son lugares demasiado conflictivos, ¿me entiendes? O sea, si no queda otra. O sea, no, eso es lo que menos conviene. O sea, la antena de GSM en general siempre tiene cobertura. El problema es la antena de GPS. Ahora se los voy a pasar para que lo vean. Y importante, ustedes piensan, digamos, esta antena, ¿tiene, o sea, una posición determinada? ¿Una posición determinada de instalación? Bueno, ahí nos dicen que sí, y es correcto. O sea, la etiqueta tiene que ir hacia abajo. Esta parte es la que tiene que ir hacia arriba para poder visualizar satélites. Se los paso para que vean cómo es la antena. Tiene un imán, así que si hay una parte metálica se podría tranquilamente adherir. En los vidrios se complicaría, no, el problema de ponerlo, puedes ponerlo sobre un vidrio, no habría inconvenientes, pero el tema es que uno quiere que esté oculto. Si no, tiene que estar oculto en cualquier lugar que tenga visualización, va bien. Para mí el mejor lugar oculto, y que por experiencia siempre ha funcionado bien, es debajo del tablero, ahí en el torpedo. Se quita lo que es el tablero de instrumentos y se ubican ahí debajo la antena de GPS
y la antena de GSM. Como tiene una inclinación importante, va a tener una buena visibilidad de satélites. Acá, bueno, un poco más gráfico de los satélites y cuál podría ser la visibilidad, pero como ya ven, en esta posición y en la parte trasera son altamente recomendables. Más a detalle lo que les decía de colocarlo debajo del torpedo o el tablero de instrumentos. Después, acá ya más en detalle lo que es el equipo. Tenemos los conectores para las antenas. Acá estamos hablando indistintamente, porque esto es común, o sea, el 340 es el que tiene el conector más chico. A ver, que ahí justo se me escapó. A ver si por chat nos están mencionando algo. A ver. Se puede repetir en la GPS. Bueno, después se los voy a mencionar de vuelta el tema de la GPS. Media hora sin señal y va acumulando información. Sí, eso es correcto. Si pierde más de media hora la señal, obviamente no le va a ser vieja esa información y va a tener que volver a captar el tema de las efemérides. Corte de energía principal lo puede llegar a censar. Bueno, y nos mencionan el tema ahí de low jack. Bueno, bien. Otra vez. El tema aquí de los conectores, el 340 ya vieron que tenía menos cantidad de entrada y salida, por eso este refiere al 340, este es el 380, y en la parte de adelante son los dos exactamente iguales. Por eso no traje el 340 y el 380 porque no van a ver demasiada diferencia, ¿sí? Lo que sí es importante de destacar cuando uno enciende el equipo, ¿sí?, son los LED y el estatus en base a estos LEDs. Con esto yo voy a saber si está fijo el satélite, si logró señal con el sistema. Yo tengo el LED azul, que es el que me habla de GPS, y el LED verde, que me habla de la red GPRS y GSM. Con el LED azul, en estos equipos, no en el MT90, después le doy la diferencia, yo tengo, si tengo un flash que se enciende y se apaga con una cadencia lenta de 1 segundo de encendido y apagado, es porque está inicializando, o no logró fijar ni satélites o no tiene red de celular, o no le pusimos el APN o está equivocado o el chip no tiene el servicio. Otro tema que siempre tienen que chequear con todo este tipo de equipamiento es que el chip tenga el servicio. Muchas veces le echamos la culpa al equipo y resulta que no dieron de alta el servicio, no hay buena cobertura y demás. Entonces, si hay un parpadeo lento es porque no fijó. Si hay un parpadeo rápido, 0,3 segundos cada 3 segundos, un flasheo así rápido, es porque ahí ya tiene fijo tanto satélites como señal de GSM. Está bien, pero voy a que uno instale el equipo y obviamente lo puede dejar visible para chequear, o lo puede chequear, digamos, al aire libre. Uno hace la configuración, lo más saludable es, lo tenés en tu oficina, lo configurás, no va a capturar satélite seguro, pero bueno, tirás la antena por la ventana, ¿sí? Y ahí automáticamente va a fijar satélite y vas a ver que el equipo está funcionando correctamente. Con esa prueba, recién ahí lo instalás en el vehículo. Ya sabés que el equipo está programado, está reportando correctamente, lo instalo tranquilo en el vehículo. Otro tema, también, el equipo lo podrían visualizar o llegar a rastrear por el encendido de las luces. Son dentro de todo brillantes. Bueno, uno podría deshabilitarlas. Una vez que uno ya sabe el funcionamiento del equipo, se deshabilitan las luces y automáticamente ya no está marcando nada, parece que estuviera apagado. ¿Cómo? No se puede remotizar. ¿A qué llamás? A ver, remotizar las luces. No. Las luces están fijas solidarias al equipo. ¿Sí? Bueno, es una opción para el desarrollo. Ah, sí, seguramente, pero no, lamentablemente no se puede. Porque si se oculta el vehículo...
lo podés Claro. hacer visible para, Sí, sí, para exactamente. determinados usos. Sí. Sí. Bueno, acá lo que vos nos mencionabas y que lo estás viendo, el tema de la colocación del chip, ¿sí? Se quita la tapa frontal y ahí se le coloca el chip al equipo. Una cosa importante es que el responsable del abono no se olvide de pagarlo, porque si no te cortan el servicio. Y sí, es complicado, pero es una cosa que pasa mucho. Uno empieza a hacer reclamos y demás, bueno. Es común de lo que parece. Sí, hay que mirar primero si pagaron la cuenta. Sí. Y segundo, si alguien en lo que es la red celular, no vamos a mencionar compañías, pero destildó el GPRS. Listo, el equipo anda, uno lo puede llamar, le llegan mensajes, pero no comunica el software monitoreo. Alguien metió la pata ahí. Uno después llama, hace el reclamo, bueno, sí, le faltaba tal servicio. Vuelve a andar como un relojito. Ténganlo en cuenta porque ha pasado más de una vez. Sí. Podría tener algo activo. Claro, sí, puede ser tener, digamos, algún chip de tipo corporativo para ahorrar ese tipo de inconvenientes, pero no olviden que los chips corporativos o que están dentro de flota a veces tienen restricciones, ¿sí? Nos ha pasado con el MT90, he probado con un cliente, probé con chip que tenía yo prepago con tarjeta, andaban perfectamente, se comportaban bien en el llamado, la escucha silenciosa, pero al ponerle un chip de flota no andaba. Le pusimos otro chip de flota y funcionaba. ¿Sí? O sea que a veces le restringen los servicios de llamada, entrante, saliente y demás, por el hecho de estar dentro de una flota. Entonces siempre tengan en cuenta que si un chip está dentro de una flota, puede llegar a tener este tipo de incongruencias, que no es un problema del equipo, porque cambiamos de chip y anduvo perfectamente. Ahora, si ese chip lo poníamos en un celular, el celular podía llamar, recibir llamadas, pero el equipo, cuando uno le pulsaba el botón, no enviaba. Sí. Los chips que se utilizan en este equipo, ¿son normales de telefonía celular o son los que se integran con los canales de datos? No. Hay algunos equipos. No. Vamos a mencionar. No con los canales de voz, sino con los de servicio de las empresas. Bueno, pero ahí es un tema. No, las empresas de telefonía, o sea, hay chips que ellos los setean solamente para la red de servicio. Bueno, vamos. Generalmente tienen más potencia en las celdas. Bueno, vamos a aclarar este temita. Es decir, ustedes podrían tener un chip, hay varias modalidades y cada compañía tiene su nicho, ¿sí? Estos equipos, como tienen también el tema de la voz y de los SMS, un nicho es los chips M2M. Es lo mismo que un chip de cualquier celular, pero solamente es para datos. Uno después le puede pedir un paquete de SMS. Pero si uno quiere, aparte de datos, SMS más voz, conviene más tener directamente un chip ordinario con todos los servicios. Ahora, si solamente este equipo no me interesa ni los mensajes de texto, ni el tema de voz, y va solamente a transmitir por GPRS, bueno, un chip M2M le va a ir bien. Pero ya son políticas de la compañía. El chip siempre es estándar. Depende de los servicios que se le habiliten o no. Pero ténganlo en cuenta porque ya ha pasado más de una vez esto, ¿sí? Que los chips no tienen todos los servicios, tienen ciertas restricciones. Uno lo prueba en un celular, anda perfectamente bien, pero en el equipo no. La única manera de refutarlo es ponerle un chip estándar con abono estándar o un chip prepago y van a ver que el equipo funciona correctamente. ¿Sí? Si quieren hacemos un breve intermedio y después continuamos. Sí, a ver, decime así ya cortamos. Y de paso... la parte de DVR móvil. No. DVR móvil va por la gente de... digamos, en cuanto a lo que es GPS y demás, los comportamientos son similares. Sí. Pasa que la dificultad de la DVR móvil o de las redes celulares que tenemos acá es el ancho de banda disponible para los chips, que en general no es el adecuado. Entonces, cuando uno pretende enviar una imagen de alta calidad, simplemente es el embudo que se provoca por la red celular. Nada más que eso. El cuello de botella, exactamente, como nos mencionan. Bueno, después voy a volver a mencionar el tema de la GPS porque era una consulta de chat, pero por ahora vamos a cortar
y después seguimos con el resto de instalación, más programación.